Ok, estamos hablando acerca de la cláusula joánica. Yo soy Gregory Kudrowski, este es mi canal de YouTube que se llama Teología 101. 101 porque no creo que sea tan difícil entender la Biblia y saber lo que Dios quiere decirnos. Honestamente no quiero decir fácil, requiere un poco de trabajo, pero no es tan difícil. Entonces, Teología 101. Y lo que hemos estado haciendo, pues, hemos estado viendo lo que se llama la cláusula o la coma joánica en el sentido, en el contexto de lo que es la Trinidad, ¿ok? La Trinidad, de que Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno. Y la declaración más clara de la Trinidad en toda la Biblia es lo que se llama la cláusula joánica, que es aquí en su pantalla en rojo. Primero de Juan 5, 7, 8. El Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, esos tres son uno y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. Esta es la cláusula que algunos infieles en la época moderna, hoy en día, y también en el pasado, en nuestra época, quieren quitar de la Biblia. Y yo he mencionado algunos como Bruce Metzger, Barbara y Kurt Aland, y también John MacArthur. Hay muchos más bueno, en ese contorno de los eruditos y también entre la gente común y corriente que escucha y presta atención a esa gente en vez de simplemente prestar atención a lo que dice la Biblia, porque Dios prometió preservar sus palabras. Entonces, si Dios preservó sus palabras, ¿dónde están? Y yo digo que están en las copias y las traducciones que Dios ha preservado a través de la historia por medio de la buena línea de la Biblia. Como por ejemplo, hemos visto este mapa varias veces ya en este estudio, en el estudio sobre la historia de la Biblia, de que todo empezó en Jerusalén y salió de Jerusalén para Antioquía. Aquí en Antioquía Pablo salió con sus tres viajes misioneros. También empezó iglesias por aquí en Asia Menor y en Europa. Y luego escribió cartas, sus epístolas a esta gente que estaba por aquí, a las iglesias. Este lugar llegó a ser llamado luego en la historia el Imperio Bizantino. Y de aquí pues salió lo que se llama el texto recibido. Hay otra línea de textos, otra línea de filosofía de ministerio, otra línea de iglesias que salió de Egipto. Entonces algunos apóstatas herejes llevaron la escritura a Egipto y aquí la cambiaron, como empezando con Orígenes, era uno de los más grandes, los más reconocidos, y luego pues exportó sus Biblias, que se llaman hoy en día el Códice Vaticano, Sinaítico y Alejandrino, para la Iglesia de Roma. Ahora hoy en día los eruditos quieren decir que estos manuscritos, estos textos más antiguos son los más confiables. Y yo digo, son más antiguos, eso sí, se puede calificar fácilmente, pero más confiables, esa es una opinión y no la comparto. La más confiable, el texto más confiable es el que salió del Imperio Bizantino, en donde Pablo empezaba iglesias. Es el texto recibido que nos ha llegado a nosotros por medio de esta línea y la buena línea de los creyentes. Entonces, lo que estamos viendo, pues hemos empezado a ver la evidencia acerca de los textos griegos. Primero, bueno, textos griegos, la cláusula joánica en los textos griegos. Hay cuatro textos, recuerde, cuatro textos griegos que tiene la cláusula dentro del texto mismo. Hay cuatro que tiene la cláusula en el margen como una nota, una lectura variante se llama. Y luego pues empezamos a analizar todos estos escritos antiguos, empezando con Tertuliano en el año 200 después de Cristo. Él cita Primera de Juan y la cláusula joánica. Cipriano de Cartago dice que está escrito y cita la cláusula joánica. Atanasio, Gregorio de Nazancios, todos estos, hasta llegamos a Jerónimo y su prólogo, en donde él dice que por supuesto la cláusula forma parte de la escritura y dice que algunos traductores infieles han quitado
esta cláusula de la palabra de Dios. Entonces hemos visto que esto tiene que ver con un movimiento que empezó más o menos en el año 300 formalmente con los arrianos que no creen en la Trinidad y se opusieron a lo que era la doctrina de la Trinidad. Entonces hay muchos que sacaron sus defensas por escrito en cuanto a esto de la Trinidad y sacaron la cláusula joánica, como Eugenio ahí en el concilio de Cartago, es donde queremos empezar hoy, es con este concilio, pero él dijo que esta es una defensa de la Trinidad ante los arrianos, los adversarios de la Trinidad bíblica, y ellos no dijeron nada acerca de la veracidad de este versículo en la Biblia. Entonces no había oposición en nada. Entonces llegamos hasta aquí, 800 con Walafrid Strabo y algunas citas en esto. Y luego vimos algunas cosas en cuanto a la iglesia ortodoxa griega, tan celosos por el idioma griego, que ellos incluían la cláusula en sus leccionarios y también en sus Biblias. Entonces, esa es la conclusión a la cual llegamos en cuanto a la iglesia ortodoxa griega, que era una iglesia que se formó ahí en el mismo lugar del Imperio Bizantino. Los Nuevos Testamentos impresos por la iglesia ortodoxa griega, tantos antiguos como modernos, contienen 1 de Juan 5:7. Y una vez más, no es posible creer que incluirían esto sobre la base de otra cosa que no sea la evidencia del griego. Siendo guardianes de la lengua griega, despreciarían el latín. Entonces, muchos quieren decir que la cláusula joánica solo se presenta en la antigüedad, en los escritos o en la escritura en latín, y esto no es cierto. Hay evidencia, mucha evidencia por la cláusula en el griego. Eso es lo que hemos visto hoy. Ahora en este video quisiera empezar, retomar el estudio, seguir con el estudio. Yo tengo mucho más que decir y hablar primero acerca de los concilios, aunque no me gusta la palabra concilio, como he dicho, prefiero la palabra asamblea o sínodo. Entonces, sínodo en Cartago, y luego vamos a hablar de otro sínodo sínodo de Carlo Magno. Siempre quiero llamarlo Carlo Mango, porque pues es un mango. Y la mango, pues a alguna gente le gusta el mango. No me gusta el mango tanto. Más me gusta el mango que la papaya. No me gusta la papaya, es que huele a vómito. Entonces no me gusta mucho. Empecemos con Cartago, ¿ok? 484, 485, por ahí. Hay una reunión de líderes, como un debate oficial en la ciudad que se llama Cartago. Cartago es una ciudad que queda en la costa norte del continente de África. Es casi directamente al sur de Roma. Si usted tiene un mapa, usted puede ver que al sur de Roma, ahí cruzando el mar Mediterráneo, usted llega a Cartago. Y en esta reunión, digamos 484, hay un rey. El rey se llama Unérico. Yo no sé si tengo el nombre, no lo tengo aquí. Unérico o Unéric. Había poco antes de este concilio, de este sínodo, él había conquistado una parte del norte de África, y este rey conquistador, él convocó esta asamblea con los pastores del área alrededor de Cartago para persuadirles a convertirse al arrianismo. Entonces el rey Unérico, el recién conquistador de todo el área, se juntó con los arrianos y se opuso a lo que nosotros conocemos como la doctrina de la Trinidad, la Trinidad bíblica. Entonces él convocó una reunión con unos 500 de los líderes de las iglesias alrededor de Cartago, 300, 500 de esos líderes. Ahora, el arrianismo, si usted no sabe, es una herejía, como dije, empezó formalmente más o menos alrededor del año 300 después de Cristo por un hombre que se llamaba Arrio, ¿ok? Era un líder de una iglesia en Alejandría, Egipto. Qué sorpresa, ¿verdad? Un hereje, un apóstata que sale de Alejandría, Egipto. Los arrianos rechazan la doctrina de la Trinidad, ¿ok? La doctrina de la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo. Y eso pues
es muy parecido a lo que vemos hoy en día en los testigos de Jehová, en los mormones, es que rechazan la deidad de Cristo. Dicen que Cristo fue creado por Dios, Dios Padre creó a Cristo y por lo tanto Él no ha existido para siempre, según el arrianismo. El arrianismo, como dije, existe hoy en día. En sectas falsas, como los testigos de Jehová, ellos pues creen que Cristo es un Dios, o como los mormones creen que Jesucristo nació después de una relación sexual que el Dios, el Padre, tuvo con María, y luego salió como el hermano del diablo. Entonces eso es algo rarísimo, rarísimo. Pero este es el arrianismo. Entonces, en esta reunión en Cartago, vea, 484 después de Cristo, tenemos un debate oficial, ¿ok? Y puesto que viene con la autoridad y el respaldo del rey que acaba de conquistar todo el área, sabemos que es una reunión y un debate que tiene sus consecuencias severas para los que no quieren acatar a la autoridad del rey. Entonces, todo trataba de esta doctrina de la Trinidad. Los arrianos, los que no creían en la Trinidad, llegaron con todo el poder y toda la autoridad del rey Unérico, quien acabó de conquistar todo el territorio alrededor de Cartago y el territorio de esos líderes convocados a la reunión, al sínodo, al concilio. Entonces, unos 500 líderes y pastores de las iglesias del norte de África, ellos fueron convocados a esta reunión en Cartago para que se convirtieran al arrianismo. Así fue el propósito de este concilio en Cartago, ¿ok? Fueron ordenados por el rey y los arrianos a renunciar su creencia en la Trinidad y en la deidad de Cristo. Bien. Había un portavoz, ok, el que hablaba por todo el grupo de los pastores y líderes, un portavoz, y ese portavoz se llamaba Eugenio. Hemos visto a Eugenio antes cuando analizaba los escritos de los líderes y padres de la iglesia, antes en el video anterior, pero Eugenio era el portavoz de estos pastores y líderes. Ahora, él llega y saca su primera defensa, que es la primera cosa que él dice. Su primera defensa que él sacó para la creencia en la Trinidad era 1 de Juan 5, 7 y 8, incluyendo la cláusula joánica. Entonces, esto es algo que como dije, algo que vimos antes, pero tengo la cita aquí otra vez. Entonces, en este sínodo en Cartago, 484, 485, él cita 1 de Juan 5, 7, palabra por palabra, exactamente como lo vemos en nuestras Biblias hoy en día. Y él dice aquí, para que podamos enseñar hasta ahora más claramente que la luz, que el Espíritu Santo es ahora una divinidad con el Padre y el Hijo. Entonces él dice, Padre, Hijo, Espíritu Santo, divinidad, son Dios, tres. Dice, lo prueba el evangelista Juan porque dice, hay tres que dan testimonio en el cielo, Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Entonces él cita palabra por palabra exactamente lo que vemos nosotros en nuestra Biblia hoy en día. Él cita la cláusula joánica de 1 de Juan 5, 7 y 8. Y algo muy, muy importante que hemos de notar en este concilio y todo lo que salió, los escritos y todo lo que salió de este concilio, es que los arrianos no cuestionaron la veracidad del texto, la cláusula joánica. ¿Ok? Entonces uno dice, él sale con eso como su primera defensa. No lo guarda como ahí aparte. No, sale primero con la cláusula y luego los arrianos no cuestionaron la veracidad del texto. ¿Ok? ¿Por qué es que los líderes y los pastores como Eugenio tenían tanta confianza en 1 de Juan 5, 7, 8 con esta cláusula joánica? Tanta confianza. ¿Y por qué es que los arrianos no pudieron denegar lo que Eugenio presentó con base en la cláusula de 1 de Juan 5, 7 y 8? ¿Por qué? La respuesta es obvia. La respuesta es que todos, los pastores, los 500, los arrianos, los que estaban por un lado y los que estaban por otro lado del argumento, todos sabían que 1 de Juan 5, 7 y 8, con la cláusula en cuestión, todo formaba parte de la escritura. Pues así de sencillo. Entonces, a ver, tengo algunas citas, yo no sé cuáles son.
No, todavía no, todavía no. Es que estoy tratando de achicarlo un poco. Si quiere toda la enseñanza va a tener que bajar la lección en PDF y leerlo. Pero tengo una cita de un hombre que se llama Jesse Boyd. Escuche esto. No lo tengo escrito en la pantalla. Él dice, si vamos a creer que Eugenio, los líderes y los pastores de aquel entonces, si vamos a creer que no pudieron ofrecer ninguna copia griega, vamos a creerlo, ninguna copia griega, ninguna copia latina antigua, ningún padre antiguo donde se pudiera encontrar el versículo, los arrianos podrían haberlos acusado en el acto de seguir un pasaje espurio y ser culpables de una falsificación palpable, pero no lo hicieron. Los arrianos, como dice, los arrianos no cuestionaron la veracidad del texto. Todos sabían que formaba parte del texto en cuestión. Entonces, 302 de estos 500 líderes y pastores fueron exiliados. Okay, cuando no rechazaron la doctrina de la Trinidad, basado primero que nada su primera defensa, primera de Juan 5, 7 y 8, con la cláusula, ellos fueron castigados severamente, perdieron todos sus bienes materiales, fueron enviados a un exilio de por vida. Les costó. Entonces déjeme preguntarle algo. ¿Cree usted que ellos habrían sufrido tanto por un pasaje ciertamente espurio, como dijo Bruce Metzger, un supuesto erudito de nuestros días? ¿Cree usted que aquellos líderes y pastores habrían sufrido tanto por un pasaje que era imposible que formaba parte del original, como dijeron Kurt y Barbara Allen, algunos supuestos eruditos y teólogos alemanes? ¿O cree usted que ellos habrían sufrido tanto por un pasaje, como dice John MacArthur, que contiene palabras que se agregaron al texto mucho más tarde? No, vea esta cita. Vea esta cita conmigo. Esta cita es de Jesse Boyd. Acabo de sacar otra cita de él, pero esto es buenísimo. Es casi seguro, siempre hablando del sínodo en Cartago, esta reunión, casi seguro que estos obispos no se habrían expuesto a una infamia tan inmediata e indeleble, permanente. Se ofrecieron como voluntarios para incluir la coma en su confesión. Los obispos citaron 1 de Juan 5, 7 y 8. Obviamente no tenían miedo de cualquier afirmación de falsedad pudiera ser legítimamente arrojada sobre ellos. No tenían miedo porque ahí estaba en la misma escritura y todos lo sabían. Si el versículo dice, fuera atacado, los obispos podrían haber producido copias griegas, copias latinas antiguas y padres antiguos en su defensa. Ojo, la coma, sin embargo, no fue atacada por los arrianos y los obispos. 302 de ellos fueron exiliados a diferentes partes de África, expuestos a los insultos de sus enemigos, cuidadosamente privados de todas las comodidades temporales y espirituales de la vida. Es ridículo, dice, ridículo pensar que estos hombres pudieran sufrir tal persecución y sufrimiento por su creencia en la deidad de Jesucristo solo para insertar un versículo falso en la palabra de Dios como su primera línea de defensa. Es ridículo. Los obispos africanos deben haber tenido un testimonio de peso por la coma en sus manuscritos. Como resultado, pudieron emplear con éxito el pasaje mientras defendían su fe ante los acusadores arrianos. Entonces, de esto trata. Si alguien atreve a decir que no hay evidencia por la cláusula joánica en la antigüedad, es que es una persona ignorante o está mintiendo. Si no es ignorante de toda la evidencia que hemos visto hasta ahora y más que viene, es ignorante. Pero si no es ignorante y sabe de todo esto, está mintiendo como para decir que no hay evidencia. Por supuesto hay evidencia. Ahora, siguiendo con nuestra reunión de Carlo Magno, no Papaya. Magno. Asamblea convocado por Carlo Magno, final del siglo 8, 800, 900, anda por ahí. Carlo Magno era emperador romano, empezó a reinar más o menos 800 sobre varios territorios antes, pero luego murió 814. Entonces estamos hablando de más o menos 800. Él convocó una asamblea de eruditos y escribas en sus días con el propósito de revisar manuscritos de la Biblia, ¿ok? Entonces él quiere revisar manuscritos de la Biblia que estaban en uso. Él quería rectificar errores, como por ejemplo diferencias entre los textos, como por errores de dedos de los escribas que habían copiado los textos a mano, y así asentar un texto oficial. Entonces él quería ya como que confeccionar como un
un texto oficial de la Biblia en griego. Entonces, aquellos escribas y eruditos que él reunió, ellos incluyeron 1 de Juan 5, 7, 8 con la cláusula joánica y sin decir ni una sola palabra acerca de dudas de que el texto completo formaba parte de la escritura. O sea, ellos incluían la cláusula joánica y no escribieron nada, ni una nota al margen, ni un comentario en otro libro, otro escrito sobre que puede ser que sí, puede ser que no, que se agregó, que no se agregó. No, ellos incluyeron la cláusula joánica en la escritura tal como nosotros la tenemos. ¿Ok? Entonces, vea esta cita que tengo de Robert Jack acerca de esta reunión por Carlomagno. En su correctorium, el resultado de sus labores unidas, este es como lo que él sacó de su esfuerzo para sacar un texto limpio. Dice que fue presentado en público al emperador por Alciunus. Se lee el testimonio de los 3 testigos celestiales sin la menor acusación de su autenticidad. No se puede suponer que estos teólogos, reunidos bajo los auspicios de un príncipe celoso por la restauración del conocimiento, intentarían establecer el texto del Nuevo Testamento sin hacer referencia al griego original, ¿ok? Especialmente porque sabemos que había en aquel momento personas eminentemente hábiles en el idioma griego, 800 después de Cristo, ¿ok? Siglos antes de nosotros, deben haber tenido acceso a leer detenidamente manuscritos que han perecido hace mucho tiempo y sus investigaciones podrían con toda probabilidad extenderse incluso hasta la época de los apóstoles. Aquí entonces hay evidencia de que este versículo ha sido reconocido como parte de las escrituras durante más de 1000 años. Así es, ¿ok? Entonces, hay evidencia convincente de la cláusula joánica en las asambleas oficiales de la antigüedad. Hemos visto la cláusula en los escritos de la antigüedad, hemos visto la cláusula en las traducciones, las Biblias de la antigüedad, en la iglesia ortodoxa griega, en sus leccionarios, en sus Biblias, y también en las asambleas de la antigüedad. Evidencia tras evidencia tras evidencia, tanto entre los que aceptaban la Trinidad como una doctrina bíblica, como los que se opusieron, como los arrianos a la Trinidad. Nadie estaba diciendo que esta frase no formaba parte de la Escritura. Entonces, ¿qué podemos decir ahora acerca de la evidencia entre los cristianos? Ahora hablando de cristianos comunes y corrientes. Ahora, quisiera hablar de la lengua siríaca y también el latín antiguo. Entonces, ya para ver nuestro mapa otra vez, ¿ok? Siria se hablaba o siriaco se hablaba por esta región. Siria acá, y si no estoy mal, hay otra Siria que no está en mi mapa, pero es esta área por acá, Siria, siriaco, ¿ok? Entonces, Pablo, es que vemos Siria en los viajes misioneros de Pablo, que él salió, y se menciona el libro de Hechos. También el latín fue uno de los idiomas más comunes de aquel entonces. Entonces, cuando estamos hablando de evidencia entre cristianos, estamos hablando de traducciones al siriaco y también traducciones al latín. Entonces, permíteme solo mencionar algunas cosillas acerca de la cláusula joánica en estos idiomas y traducciones a estos idiomas entre la gente común y corriente del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo y después. La cláusula joánica de 1 de Juan 5, 7 y 8 se halla en algunos, digo no todos, okay, para ser honesto, pero en algunos manuscritos de la lengua siríaca, las que se han preservado, ¿ok? Estas traducciones, ¿ok? Yo digo, aparecen en algunos, no en todos, para ser honesto, pero ahí está en algunos. Las traducciones siríacas eran las primeras que se hicieron del griego a un idioma de la gente común y corriente después de las traducciones al latín. Entonces tiene el latín y el siriaco, entonces más o menos durante el segundo o tercer siglo después de las primeras copias en griego. Entonces tenemos Nuevo Testamento en griego, primeras traducciones, siriaco y latín, ¿ok? Ahí por Asia Menor. Estas traducciones al siriaco se hallaron en el área de Siria y como dije, se menciona esa área de Siria en el libro de
Hechos en el contexto de los viajes misioneros de Pablo. Tengo aquí Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 18 y Hechos capítulo 20. Puede buscarlos ahí en su concordancia, ¿ok? La culminación de las traducciones de la escritura al siriaco al principio del siglo el quinto siglo, ¿ok? Más o menos alrededor del año 400. Es lo que se llama la pesita, ¿ok? Pesita en siriaco quiere decir sencilla o clara. Es como la vulgata es latín vulgar. Es de la gente vulga. Es la gente normal, la gente popular, común y corriente. Eso también, pesita, que quiere decir sencilla, clara. Es una traducción para la gente común y corriente. Entonces, eso es lo que tengo acá. En las traducciones, en los manuscritos siriacos que tenemos, ahí aparece la cláusula joánica. Entonces, vea, si alguien dice, no tenemos la cláusula en los textos más antiguos del griego, ok, pero sí tenemos la cláusula joánica en las primeras traducciones a los primeros idiomas de los primeros siglos de la iglesia, que quiere decir que los cristianos de aquel entonces estaban bien enterados del contenido de la Biblia y ellos sabían que la cláusula joánica formaba parte de los textos griegos porque tradujeron los textos griegos al siriaco y tradujeron la cláusula joánica. Además, en 1664, ese alemán, Aegidius Gutbier, él sacó un léxico. Ok, vea. Este hombre, Gutbier, era un profesor de lenguas orientales en Hamburgo, Alemania. Uno de los eruditos europeos más destacados en el manejo del siriaco de la época moderna temprana, ¿ok? Más o menos, como dije, siglo XVII. Él sacó un léxico es simplemente un diccionario de términos bíblicos, un léxico del Nuevo Testamento de la lengua siriaca, ¿ok? En su léxico, Gutbier incluyó el texto de 1 de Juan 5:7 con la cláusula joánica. Entonces, Gutbier, que sabía, el hombre que era un genio en cuanto a este idioma, bien enterado, bien familiarizado con los textos en siriaco, es obvio que Gutbier sabía que la cláusula formaba parte de los textos más antiguos de la escritura en el siriaco porque él estaba extremadamente familiarizado con la Biblia en siriaco. Entonces él incluyó la cláusula en su léxico. Entonces vemos en la lengua siriaca que tenemos la cláusula joánica tanto en traducciones y manuscritos como en el léxico de Gutbier, uno de los más eruditos de los eruditos en el idioma siriaco del siglo XVII. ¿Qué podemos decir entonces acerca del latín antiguo? ¿Qué es el latín antiguo? La cláusula joánica de 1 de Juan 5, 7, 8 forma parte de la Biblia en el latín antiguo, ¿ok? El latín antiguo que los creyentes usaban en Asia Menor, donde Pablo empezaba sus iglesias, y Europa durante los primeros 3 siglos, y aún después de los primeros 3 siglos, como con los valdenses. Voy a mencionar esto ahorita. Muchos de los infieles quieren decir que la cláusula joánica no debe estar en la Biblia y dicen que la cláusula no aparece en el griego, solo aparece en el latín. Sin embargo, vea, aún si fuera así, y hemos visto evidencia que no es así, porque la cláusula aparecía en los textos griegos, solo es que algunos infieles, traductores infieles, la quitaban. Eso es lo que dijo Jerónimo ahí en el siglo IV. Pero digamos, si fuera la verdad que la cláusula joánica no aparece en los textos griegos más antiguos y todo esto, digamos que si fuera la verdad que solo aparece en el latín, porque no tomamos en cuenta la evidencia que existe en el latín, ¿ok? Porque no tenemos en cuenta la evidencia por esta cláusula, la declaración más clara de la Trinidad en toda la Biblia en latín. ¿Cuál es? Ok, este es el latín, cuando hablamos del latín antiguo. Este es el latín que se usaba para traducir la Biblia del griego al latín antes de la traducción de Jerónimo, ¿ok? Antes, esto estamos hablando del latín del segundo siglo, ¿ok? Jerónimo tradujo la Biblia en el siglo IV, después es el latín vulgar, ¿ok? Su vulgata. Estamos hablando del latín antiguo. Entonces, 1 de Juan 5, 7, 8, con la cláusula joánica, formaba parte de las Biblias en el latín antiguo, antes del siglo IV, antes de la traducción de Jerónimo. Recuerden,
Cuando crucificaron a Cristo Jesús, pusieron ese rótulo encima de su cabeza, ¿verdad? El rótulo que tenía su título, este es Jesús, Rey de los Judíos, y así como título, un rótulo. ¿Cuáles eran los 3 idiomas en que escribieron ahí en ese rótulo? Jesús, Rey de los Judíos. Primero hebreo para los hebreos, obviamente los judíos, la nación de Israel. Griego, porque todo el mundo era como el idioma de mercadería, la gente que siempre, todo el mundo hablaba un poco de griego, como hoy en día todo el mundo habla un poco de inglés. Pero también había mucha gente que hablaba latín. Entonces pusieron el rótulo también en latín. Entonces tanta gente que hablaba latín en aquel entonces, ellos pusieron el rótulo de Cristo en latín. Tan común, ¿ok? Tan común. Entonces no es una sorpresa que vemos las primeras traducciones de la escritura en latín. Latín antiguo, que es un poco diferente del latín de la Vulgata, pero no es tanta la diferencia. Además, a ver, esto sí, tengo una buena cita que ahorita viene, ¿ok? Además, con esta Biblia en latín, esta Biblia que se tradujo en el siglo, ¿ok? Siglo II, siglo III, siglo IV, ¿ok? 200, 300, anda por ahí, ¿ok? La Biblia en el latín antiguo. Esta Biblia llegó a las manos de un movimiento, de una gente, de un pueblo que se llama los valdenses. Los valdenses que estaban en el norte de Italia. Ellos usaban este texto de latín antiguo. Usaban esa Biblia en latín antiguo como su Biblia y también utilizaban esa Biblia en latín antiguo para hacer sus traducciones porque eran unos misioneros fanáticos que salieron hacia el norte de Italia, hacia Europa al norte, predicando, estableciendo iglesias, traduciendo la Biblia y todo. Entonces ellos, los valdenses, fíjense, eran creyentes en el siglo XII, siglo XIII, por ahí. Y ellos empezaron un movimiento misionero desde el norte de Italia hacia Europa, hacia el norte. Por supuesto, su Biblia, como dije, era el latín antiguo. Y a veces su Biblia a veces se llama la Biblia itálica de Europa, Biblia itálica de Italia, porque ellos eran de Italia. Salió de Italia para Europa y ellos salieron con la Biblia de los valdenses que ellos tenían, era esta Biblia de latín antiguo, ¿ok? Y salían predicando el evangelio, promoviendo la Biblia como una autoridad final, estableciendo iglesias y guiando gente a Cristo. La Biblia de estos misioneros, estos fanáticos, si quiere llamarlos así, era una Biblia completa, pero una Biblia que tenía la cláusula joánica. Entonces la Biblia y todas las Biblias de los valdenses, la Biblia que ellos tenían, las Biblias que ellos tradujeron, tenían la cláusula joánica. Su Biblia era una Biblia que venía de las primeras traducciones al latín antiguo. Entonces, otra vez vemos más evidencia de que las primeras traducciones de la Biblia al latín durante el segundo siglo, tercer siglo, esas Biblias en latín antiguo contenían la cláusula joánica, porque las Biblias en el latín que los valdenses utilizaron y tradujeron tenía la cláusula también. Entonces, vea esta cita que tengo de ese hombre, Frederick Nolan. Yo tengo una copia de su libro. Su libro se escribió a 1815. Entonces, es muy chévere. Entonces, esta cita sale pues de acá, de esta parte de esta página de su libro. Y este hombre, Frederick Nolan, okay, un creyente erudito de los siglos XVIII y XIX, él dijo esto en cuanto a 1 de Juan 5:7 y la Biblia en latín. Dice, le ha proporcionado abundantes pruebas sobre el punto al que se dirigía principalmente su investigación, ya que le ha proporcionado el testimonio inequívoco de una rama verdaderamente apostólica de la iglesia primitiva, que el célebre texto de los testigos celestiales, aunque este texto de 1 de Juan 5:7 fue adoptado en la versión que prevalecía en la iglesia latina antes de las introducciones de la Vulgata moderna. Entonces, él dice que esta frase, la cláusula joánica de 1 de Juan 5:7, aparecía en las versiones de la Biblia de la iglesia latina, ¿okay? Biblias en latín, antes de la Vulgata moderna de Jerónimo. Entonces estamos hablando del latín de los primeros siglos. Todo esto quiere decir que 1 de Juan 5:7 estaba en la Biblia durante los primeros 200 años después de los apóstoles, ¿ok? Porque vea, creo que tengo algunas fechas aquí. Fíjese en las fechas.
estaba en la Biblia después de durante los 200 años después de los apóstoles. Juan escribió en el año 100. Entonces, en el año 100, después 200, 300, ¿ok? Vea, la cláusula formaba parte de la Biblia en el latín antiguo después de Juan y antes de Jerónimo, o sea, entre 100 y 400, porque Jerónimo terminó su obra en más o menos 400. Jerónimo, alrededor del año 382, lo que vimos en el video anterior, menos de 300 años después de cuando Juan escribió primero de Juan, él dijo que había gente infiel que quitaba esta cláusula de primero de Juan. Ok, Jerónimo, él dice que la cláusula formaba parte de la Biblia. Y la Biblia en latín, la Biblia en griego, después de Juan, antes de Jerónimo. ¿Y qué es lo que dijo Jerónimo? ¿Qué es lo que él dijo? Jerónimo en el cuarto siglo no solo creía que la cláusula, esa coma joánica, como quiere llamarse, formaba parte de la escritura. Él lo creía, sino que él testificó por escrito en su prólogo a las epístolas generales en la Biblia. Es algo que leímos en el video anterior, que había traductores infieles que durante su época y antes habían quitado las palabras que se refieren a la Trinidad, quitaron la cláusula joánica. Y honestamente, esto es exactamente lo que vemos desde el primer siglo. Jerónimo dijo en su prólogo, la cláusula formaba parte de la escritura. Algunos infieles la quitaron. ¿Qué es lo que sabemos de la escritura? Eso es lo que Pablo escribió durante, no sé, como los años 60, 65. Pablo dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Había gente en los años 60 y 65 durante el ministerio de Pablo que estaban falsificando la palabra de Dios. Así dice la Biblia, falsificando la palabra de Dios. Y Pablo dice a los tesalonicenses que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, vea, ni por carta, como si fuera nuestra. Alguien estaba falsificando cartas, epístolas de Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, esto es lo que vemos en la Biblia. Vea lo que Federico Scrivener, vea lo que él dijo acerca de las corrupciones de los textos griegos, los textos durante los primeros siglos. Él dice, no es menos cierto que el sonido paradójico de los hechos, que las peores corrupciones a las que el Nuevo Testamento ha sido sometido se originaron dentro de los 100 años posteriores a su composición. Oh, es que pare ahí. Piense en lo que él está diciendo. Las peores corrupciones a las que el Nuevo Testamento ha sido sometido se originaron dentro de los 100 años posteriores a su composición. Esto no nos sorprende porque Pablo dice que aún había gente en sus días, cuando estaba escribiendo el Nuevo Testamento, había gente falsificando la palabra de Dios. Y Scrivener dice que las peores corrupciones sucedieron durante los 100 años posteriores a su composición, durante los años 200 o de 100 a 200, que Ireneo y los padres africanos y toda la iglesia del occidente, con una parte de la iglesia de Siria, utilizaron manuscritos muy inferiores a los empleados por Stúnica, Erasmo y Esteban 13 siglos después, cuando moldearon el Textus Receptus. ¿Ok? Dios ha preservado sus palabras, pero ¿no cree usted que Satanás no ha atacado los textos del Nuevo Testamento? Por supuesto. Y los peores ataques sucedieron durante los 100 años después de la composición del Nuevo Testamento, durante los años de 100 a 200 y un poco después, de 300 a 400. ¿Ok? Otra cita. Gaius, este hombre escribió entre los años 175 y 200, más o menos un poco antes de Tertuliano. Tertuliano, el primer padre de la iglesia que vimos citar la cláusula joánica en 200 después de Cristo. Gaius dijo, las escrituras divinas que estos herejes han corrompido audazmente, imponiéndoles manos violentas con el pretexto de corregirlas. Gaius, un testigo ocular a la corrupción. Había gente quitando, cambiando, agregando cosas al texto del Nuevo Testamento durante los primeros
siglos. Gaius. Entonces, si Dios preservó la cláusula joánica principalmente por medio de traducciones al latín, aun si fuera así, ¿qué importa? Si algunos dicen, no hay evidencia por esta cláusula en los textos griegos, aunque hemos visto evidencia al contrario. Al contrario, solo es que los textos no existen hoy en día porque se utilizaban, se usaban, se gastaron. Pero si aún fuera así, que solo hay evidencia por este texto, por esta cláusula en latín, ¿qué importa? Ahí está. Ahí estaba y ahí está, en el latín. Dios prometió, vea la promesa de Dios. Otra vez, Dios prometió preservar sus palabras, tal como su pueblo para siempre. Esa es la promesa de Dios. Cristo dijo, mis palabras no pasarán. Ok, Dios prometió preservar sus palabras, las palabras individuales, todas ellas, para siempre. Y lo hizo. Si usted empieza desde una perspectiva de fe, usted tiene que decir conmigo que Dios sí ha preservado sus palabras. Ok, ¿en dónde? ¿En dónde puede encontrar las palabras de Dios? Ahora, cita de David Cloud. David Cloud dice lo siguiente acerca de lo que pasó durante los primeros siglos después de los apóstoles, ¿ok? Durante este tiempo de las peores corrupciones del Nuevo Testamento. Vea, dice, debido a los ataques por todos lados de los herejes en los siglos 2 y 3, muchos manuscritos y traducciones griegos se corrompieron. Con el paso del tiempo, estos textos fueron rechazados por los cristianos en general y la pura palabra de Dios ganó su lugar y se encontró en la mayoría de los manuscritos griegos y traducciones latinas. A Dios no se le perdieron sus palabras. A Dios no se le perdieron sus palabras. Vea lo que dice Edward F. Hills, otro erudito de la época moderna. Edward F. Hills dice, así durante los siglos 4 y 5, ¿ok? Cloud dice los siglos 2 y 3, ahora siglos 4 y 5. Es más o menos el tiempo que hemos estado analizando, viendo los padres de la iglesia, los líderes y los concilios y toda la evidencia de estos primeros siglos acerca de la evidencia por la cláusula. Hills dice, durante los siglos 4 y 5 entre los cristianos, y fíjese, él habla de los 3 idiomas que hemos mencionado en este estudio. Entre los cristianos de habla siriaca del oriente, los cristianos de habla griega del imperio bizantino, los cristianos de habla latina del occidente, se produjo la misma tendencia, a saber, una tendencia guiada por Dios, lejos de los falsos textos occidentales y alejandrinos, hacia el verdadero texto tradicional. Otra vez, estos son los textos alejandrinos, los textos que vienen de Alejandrina, la iglesia católica, son los textos corruptos. Vaticano Sinaítico Alejandrino son los más antiguos. Pero la tendencia de los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, era hacia el griego, el texto griego del imperio bizantino. Luego las traducciones al siriaco, las traducciones también al latín, en toda esta área, las primeras traducciones. Esto es lo que él está diciendo. Entonces, nuestra conclusión es la que aquí llegó David Cloud. Él dice, el proceso de preservación a través de las iglesias estaba en funcionamiento durante los siglos XVI y XVII. Esa es la época de la Reforma, cuando los editores y traductores de la Reforma imprimieron las Escrituras. Ellos entendieron que el Nuevo Testamento preservado se encontraba en gran parte en el texto griego bizantino. Bizantino, no alejandrino, bizantino, del área en donde Pablo empezaba iglesias, que había llegado de Antioquía y Siria en los primeros siglos de la época de la iglesia, y en segundo lugar en el latín que se usaba ampliamente durante la Edad Media, no tanto por Roma, por los creyentes, sino por los creyentes bíblicos disidentes o separatistas como los valdenses o los lollardos, que usaban versiones basadas en el latín. Dice, en algunos casos, como la declaración trinitaria de 1 de Juan 5:7, la escritura se preservó más, no únicamente, pero más en el latín
y en otras versiones como el valdense Romaut. Voy a hablar más sobre esto ahorita. El alemán temprano es la versión Teppel y el inglés temprano como la versión Wycliffe, pero siempre se conservó en el uso común entre las iglesias. Así es como Dios siempre preserva su palabra entre las iglesias. Entonces ahora podemos hablar solo un toquecito, rapidito, ¿ok? Acerca de la cláusula joánica en otras traducciones antiguas. Como dije, hay una traducción que se llama Romaut, ¿ok? La cláusula joánica forma parte de esta traducción al idioma Romaut, ¿ok? También se llama occitano. Y aquí está. Entonces, esto es la cláusula joánica en Romaut, así es como se ve. Y la traducción es, pero hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Es palabra por palabra lo que vemos en la cláusula joánica de 1 de Juan 5, 7, 8. Entonces, este es el idioma, Romaut, es el idioma de Europa que precedió al francés y al italiano. Entonces era el idioma de los valdenses, los misioneros fanáticos del siglo XII que salieron del norte de Italia. Las Biblias en Romaut que los valdenses usaban eran Biblias como pequeños, sencillos, diseñados para la obra misionera, como para llevar y utilizar ahí al aire libre, hablando con la gente, enseñando y edificando. Entonces también esta frase, esta cláusula joánica forma parte de la traducción al alemán antiguo que se llama la Teppel, ¿ok? Teppel. Teppel es una región en Bohemia. De ahí salió esta traducción al alemán. Otra vez vemos a los misioneros valdenses. ¿Por qué es que no vemos tantos misioneros tan fanáticos por la palabra de Dios y el evangelismo como los valdenses de antes? Es como increíble. Esta gente, los valdenses hicieron tanto a través de los siglos 12, 13, 14, 15. Vea, misioneros valdenses que llegaron a Alemania. Ellos usaban una traducción durante los siglos 14 y 15. Algunos dicen que esta traducción de Teppel se hizo por los valdenses y que ellos hicieron la traducción con base en sus Biblias en latín antiguo. Entonces tiene griego, el griego de los primeros escritos como de Pablo. Esos escritos se tradujeron al latín antiguo y los valdenses utilizaron el latín antiguo para traducir al alemán antiguo, al la Teppel, y ellos utilizaban esas traducciones antiguas al latín. Y sus traducciones siempre contenían la cláusula joánica. Entonces esta Biblia, la Teppel, como la de Romaut, es una Biblia pequeña, sencilla, una Biblia diseñada para misioneros como los valdenses. Una Biblia obviamente incluía la cláusula joánica. La cláusula también, tenía una nota aquí también que Lutero, el reformador de Alemania, él usaba esta traducción de la Teppel. Otra traducción antigua al francés, ¿ok? Vemos la cláusula en esta traducción antigua al francés en 1487. La cláusula joánica forma parte de esa traducción. Traducciones antiguas al alemán de los siglos XIII y XIV. La cláusula joánica forma parte de estas traducciones también. Y la Biblia en español, desde la traducción que se imprimió en Valencia por Bonifacio Ferrer en el año 1478, ahí vemos la cláusula joánica en esas traducciones. Entonces, como tenemos una línea, es esta línea que empieza desde Antioquía a Asia Menor, traducciones al siriaco, al latín por acá, Imperio Bizantino, sale el texto recibido para Europa y luego vemos por el norte de Italia los valdenses con sus copias antiguas en el latín. Ellos están saliendo como misioneros y empezando iglesias en Alemania, francés y hablando rumón y alemán y francés y traduciendo la Biblia. Siempre utilizando los textos de la línea buena y siempre incluyendo la cláusula joánica. ¿Por qué? Porque la cláusula joánica formaba parte de la escritura, la más confiable. Okay, los textos más antiguos no contienen la cláusula joánica. ¿Por qué? Porque son corruptos. Son los textos de Alejandría, Egipto, que llegaron a la Iglesia Católica Romana, el Vaticano Sinaítico y Alejandrino.
Son más antiguos porque nadie los usaba, porque la gente que usaba la escritura para cumplir con la gran comisión estaban utilizando la escritura preservada por Dios en el Imperio Bizantino y el texto recibido por medio de esta línea buena. Así. Ok, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Ahí con las traducciones. Biblias en inglés. Biblias en inglés. La cláusula joánica ha formado parte de las traducciones de la Biblia al inglés desde el principio. Nuevo Testamento de Tyndale, 1526. El hombre tradujo su Biblia del latín, de la Vulgata, ok, eso sí se entiende, pero él incluyó la cláusula joánica. Y cuando empezaron a traducir la Biblia al inglés desde el griego, comparando la escritura en griego con el inglés de Tyndale, también el español y también el latín, comparando lo que tenía. La cláusula joánica forma parte de cada una de estas traducciones de la Biblia al inglés, hasta 1881, con dos hombres que se llaman Westcott y Hort, y eran unos herejes apóstatas que no creían en la preservación de la escritura, más bien creían en la evolución darwiniana y el humanismo. Así de sencillo. Okay, en su Biblia, que se llama la versión revisada de 1881, ellos quitaron la cláusula. La cláusula no se agregó a la escritura. Gente como Westcott y Hort la quitaron. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Y aquí termino, luego vamos a seguir en el siguiente video con evidencia en la escritura. Y sí, vamos a hablar del griego, ¿ok? Pero nuestra conclusión para este video, vea. En cuanto a 1 de Juan 5, 7, 8, entre cristianos de la antigüedad, concilios y cristianos en Biblias de la antigüedad, vea, a Dios no se le perdieron sus palabras. A usted se le perdieron las llaves. Ok, ¿dónde están mis llaves? ¿Dónde están no sé, ¿dónde están mis llaves? No, a Dios no se le perdieron sus palabras. Ok, Él prometió que las preservaría y las preservó. Hay certidumbre en la palabra de verdad que tenemos en la Biblia Reina Valera. Vea, para terminar, una cita de David Cloud. Así vemos que la declaración trinitaria de 1 de Juan 5:7 llega a nosotros por las manos de los que creían la Biblia y las iglesias que mantuvieron la fe apostólica a un gran costo durante la Edad Media, a través de la Reforma Protestante hasta nuestros días. Entonces, yo quiero formar parte de este grupo de creyentes, este grupo de fanáticos por Jesucristo y la Gran Comisión como los valdenses. Dice, esta declaración trinitaria, la cláusula joánica, llega a nosotros por las manos de los que creían la Biblia. Yo quiero ser uno de ellos. Yo no quiero ser uno de los infieles, como dijo Jerónimo, infieles que omitieron la cláusula de sus manuscritos, que corrompieron la escritura. No, esta frase, esta cláusula, siempre formaba parte de la escritura. Y gente apóstata, gente infiel, la quitó. No se agregó, se quitó. Entonces, tenemos otra vez, dos opciones. Tenemos que escoger. Si vamos a creer lo que dicen los eruditos hoy en día, los infieles, con que Dios os ha dicho, ¿forma la cláusula joánica forma parte de la Biblia o no? O vamos a creer en la certidumbre de las palabras de verdad, que Dios prometió preservar sus palabras y las preservó principalmente a través de los, ¿dónde está nuestro mapa? A través de los creyentes y las iglesias, la gente sencilla, común y corriente, no a través de los eruditos en los seminarios y la Universidad de Alejandría, no a través de la Iglesia Católica Romana, no, a través de los creyentes, a través de las iglesias, a través de los misioneros como los valdenses, a través de la gente que estaba cumpliendo con la Gran Comisión. Yo quiero formar parte de este tipo de gente. Yo quiero ser uno de los fieles. Yo no quiero nada que ver con esa gente que dice, pero se agregó y que no hay evidencia en los textos griegos y que esto y que aquello. Mentiras. Otra vez, o son ignorantes o están mintiendo. Entonces llego hasta aquí para hoy.
Yo soy Gregory Kidrowski, este es mi canal de YouTube, se llama Teología 101, Teología 101, porque no creo que sea tan difícil. Lea la Biblia, aprenda la Biblia, haga lo que le dice, porque en la Biblia tenemos la certidumbre de las palabras de Dios, certidumbre. Usted puede confiar en Dios, en esta Biblia, en lo que Él dice siempre y para todo, su vida eterna y la vida aquí en esta tierra. La Biblia es confiable, el hombre no es confiable. Que todo hombre sea mentiroso, que Dios sea veraz. Si usted quiere estudiar la Biblia conmigo de una manera un poco más personal, visita mi iglesia. Yo estoy en la ciudad de Lenexa, cerca de Kansas City, en el estado de Kansas, en los Estados Unidos. Entonces yo le invito a asistir a mi iglesia conmigo, porque yo necesito amigos que hablen español. Yo soy el único en mi iglesia que hable español. Los demás son gringos que no hablan ni papa de español. Entonces, que tenga misericordia de mí. Llegue, háblame en español, por favor. Y hasta entonces, espero que esto haya sido una bendición y que Dios le siga bendiciendo mientras que usted aprenda su Biblia y haga lo que Él le está diciendo.